Buenas tardes, no, en realidad buenos días, porque esto estará sucediendo en la mañana del jueves 12 de abril. En principio mis disculpas por mi ausencia y bueno, espero que este material filmado sirva para la realización del taller. Bueno, agradecerle en principio a Juan Bautista por la invitación y por empujarme a trabajar otra vez a San Pablo y la Carta de los Romanos, y por supuesto el orgullo de siempre y el agradecimiento de siempre por tantas enseñanzas a Francisco García Bazán, con quien esperaba compartir esta mesa, pero bueno, las circunstancias personales me lo impiden. Bueno, que esta presencia lejana, repito, ojalá sea útil para el taller y para las futuras conversaciones que podamos tener tanto con Francisco como con Diego. Bueno, mi ponencia, mi exposición tiene como título Los objetos en el discurso salvífico de Pablo. En realidad podría hasta decir, después se va a aclarar esto, los objetos medianos en el discurso salvífico de Pablo. Puede parecer un poco críptico y misterioso en principio el título, pero implica un encuentro el intento de un encuentro, el primer ensayo de un encuentro entre la Carta a los Romanos y una, se quiere, novedad o una nueva, llamémoslo así, aunque puede parecer un oxímoron, una nueva tradición en la filosofía occidental. Y trataré de mostrar que esa tradición nueva, o esta nueva escuela, si se quiere, llamada realismo especulativo, tiene un apoyo, un fundamento en ciertos modos de la literatura actual, para lo cual usaré algunos ejemplos de literatura argentina contemporánea, en particular algunas mujeres jóvenes, poetas o narradoras, poetas y narradoras, que servirán para apoyar una cierta descripción del presente sobre el tema de las cosas, el tema de los objetos, y en particular, como dice Graham Harman, uno de los fundadores del realismo especulativo, los objetos medianos. Bueno, a pesar de que esta tradición del realismo especulativo es una escuela relativamente reciente, y diría que se inicia más bien hacia el 2006, con la publicación de este libro de Quentin Meliazú, que se llama Después de la finitud. Me gustaría empezar esta exposición con una cita del famoso, en aquel momento famoso y polémico filósofo francés, Baudrillard, que en 1995, y aquí comienzo, escribía: ya no somos nosotros quienes pensamos el objeto, sino el objeto quien nos piensa a nosotros. Vivíamos bajo el signo del objeto perdido, ahora es el objeto el que nos pierde. Fíjense que aquí el objeto toma el lugar del sujeto en esta cita de Baudrillard, y un poco este es el punto de partida, 10 años antes de la publicación del libro que les acabo de mostrar de Meliazú. Y ese punto de partida de Baudrillard en realidad también es el punto de partida de una crítica de Baudrillard a la inversión de la relación entre sujeto y objeto. Si yo tuviera que resumir el
el programa del realismo especulativo. Yo diría que esa cita que acabo de leer de Baudrillard habría que sacarle todo el espíritu crítico, todo el jugo crítico que tiene allí ya supuesto, y probablemente encontraríamos, si le sacáramos ese jugo o ese impulso crítico, encontraríamos una descripción de nuestra época. ¿Por qué ahora nos vuelve a preocupar y a ocupar lo real? Hay muchas respuestas para esto, ¿no? O sea, el siglo XX tuvo trabajó mucho y se preguntó mucho y escribió mucho, desde el psicoanálisis hasta la filosofía, sobre el problema de lo real. Pero me parece que en el siglo XXI, y a partir, por supuesto, de la aparición de en principio de la teoría de la información, luego de la información y los bits, los ordenadores y el mundo virtual, aparece una preocupación por lo real. Entonces, una primera respuesta, una respuesta sencilla a la pregunta de por qué nos vuelve a ocupar lo real, es porque apareció lo virtual. Nos preocupa ya no reproducir lo real ahora, sino vivirlo, tocarlo. Es como si lo virtual nos hubiera alejado de la realidad, ¿no? Como si nos fuera cada vez más difícil acceder a eso que se llama real, y esto trajera entonces algún interés en esforzarnos una vez más en preguntarnos por ello. Y me parece que el realismo ontológico, y lo vamos a ver después en algunos ejemplos literarios, empiezan a preguntarse por las cosas reales, por lo cotidiano, por lo real, por lo mediano, por lo accesible. Hace poquito, hace 2 semanas creo que se estrenó acá en Buenos Aires la última película de Steven Spielberg, que me parece que es si se quiere, un pasaje al mainstream, a la industria del espectáculo de estas preocupaciones. La película, ustedes saben, se llama Ready Player One, que es un film que dura unas 2 horas 20, 2 horas y media, y gira alrededor de un beso que finalmente no se da, que en realidad el personaje, el creador de una realidad virtual, no le da a su amada, y finalmente quien hereda el legado de esa empresa de realidad virtual, que vayan a ver la película, vale la pena. Quien hereda entonces el legado de aquel genio creador de realidades virtuales, finalmente da ese beso y impone de algún modo la frase final, una frase relativamente sencilla para el gran público, pero que no deja de tener cierto interés para esta exposición. Dice uno de los personajes, y ahí termina el film: lo único real está en la realidad. Repito, entonces, lo único real está en la realidad. Parece una tautología, pero eso demuestra las preocupaciones del presente, porque de eso estamos hablando ahora. Entonces, en el cine, en la filosofía y en un ratito veremos en la literatura, sobre el problema o el tema de lo real y las cosas. No quiero, justamente no hay tiempo, y el objetivo de esta exposición es una relectura de Romanos, o de la carta a los Romanos de Pablo, y para trabajar allí los temas sobre los que estoy introduciendo. Ya no será sobre lo real, sino sobre las cosas, sobre los objetos, pero por ahí vale la pena, con 2 citas apenas de este escritor, de este filósofo
norteamericano que enseña en el Cairo, que Graham Harman, en castellano. Solo hay 2 libros publicados, uno se llama El objeto cuádruple y este que les estoy mostrando, que se llama así El realismo especulativo, que es un libro de textos sueltos. Bueno, por ahí vale la pena leer dos citas nada más de Harman para resumir lo que es su pensamiento, que le vamos a poner un nombre, que es la triple O, la ontología orientada a objetos. Ese es el nombre que se le ha dado al pensamiento, a la escuela o de Harman, Meliassou. Hay varios autores en general de origen sajón. El único francés es Meliassou, justamente uno de los fundadores. Bueno, 2 citas. La primera: los objetos reales son fuerzas autónomas en el universo que existen aunque los observadores duerman o mueran. Esa es la primera cita. Entonces, que tiene que ver justamente con la autonomía de los objetos, también con si se quiere, a mí me gusta decir que frente al pensamiento crítico francés, la deconstrucción, el postestructuralismo, los Foucault, los Deleuze, los Derrida y todos sus herederos, este pensamiento, el realismo especulativo o de la ontología orientada a objetos, lo que hace es de algún modo volver a cierta ingenuidad realista. Y la primera idea, y en la que insiste fuertemente Harman, es que los objetos reales son fuerzas autónomas, o la autonomía de los objetos reales. Lo hace a partir de también una relectura bastante particular de la obra de Heidegger. Insisto, no me quiero meter demasiado con esto porque si no me va a restar tiempo para la relectura de Romanos, pero simplemente para dar cuenta de algunos elementos claves de la ontología orientada a objetos o el realismo especulativo. Y la segunda cita me parece va a ser interesante también aquí, porque de algún modo revaloriza a la filosofía en el siglo XXI. Dice Harman: ni la ciencia ni ninguna otra disciplina accede a los objetos reales, pero ellos existen y solamente la filosofía nos permite hacer tal constatación. Es decir, solo el pensamiento especulativo nos permite afirmar la existencia del objeto real, la existencia de lo real en general. Bueno, me parece que esta es una apuesta nueva, una renovación de la apuesta por la filosofía. Así que de algún modo esta exposición también tiene que ver con esa renovación y con nuestro presente filosófico. Bien, me gustaría entonces ahora pasar de la filosofía a la literatura, como vengo anunciando, a partir de 4 escritoras jóvenes argentinas. Voy a leer algunas citas de ellas, de diferentes libros, y una de uno de los grandes productores de literatura argentina actual, que es César Aira. En todos los casos la idea es mostrarles que el tema de algún modo son los objetos medianos, de porte mediano, los objetos cotidianos, y de algún modo, para decirlo con facilidad, la autonomía de los objetos medianos, de los objetos cotidianos en esas citas en la literatura. Voy a empezar con una narradora, una escritora argentina, una poeta, Laura Preger. Esta cita me la alcanzó mi hija, así que la recibí hace unos pocos días en WhatsApp de un evento en que ella estaba, y cito: la verdad
es que los objetos actúan en paralelo su propia película de Pixar e intento entrometerme lo menos posible. Entonces, bueno, aquí en una clara referencia a la esencia o a la historia de Toy Story, esa famosa película de Pixar, y ahí sí la autonomía de los juguetes. Fíjense que el diálogo entre el cine y la literatura sigue siendo fértil para estos temas, pero justamente la existencia, la vida en paralelo, la vida humana por un lado y la vida de los objetos por el otro. La segunda referencia es a Julieta Mortati, también una joven escritora argentina que publicó una novela corta que se llama La lengua alemana, un texto al parecer autobiográfico sobre una relación afectiva que mantuvo con un muchacho alemán. Muy interesante el libro, y más interesante para la exposición de hoy porque Mortati pasea o pendula entre el relato de esa historia y citas de justamente lo que está haciendo, lo que está mostrando es una experiencia amorosa con un alemán, pero que sucede en buena parte en Berlín y sus alrededores. Bueno, lo que les decía es que pendula el texto entre citas del libro Germania de Tácito, que es un libro justamente del siglo I, así que en parte el esquema del libro de Mortati es bastante parecido al esquema que estamos tratando de mostrar hoy, o sea, un pendular entre nuestro presente y el siglo I, que es cuando Pablo dicta la carta a los romanos. Bueno, voy a leerles algunas citas de este libro de Julieta Mortati, que son muy claras respecto de la posición de las cosas en su literatura. Cito entonces: en los próximos mails, escribe Mortati, ya no hablabas de nosotros en futuro, sino en pasado. Puse tus cosas en el Keller, me escribiste un día. Yo, mis cosas. El único futuro es de las cosas que van a empezar a agarrar humedad, y el presente es el reporte de ese pasado. Eso es en la página 184 de La lengua alemana. Keller significa sótano en alemán, donde se guardan las cosas inútiles o en desuso. Segunda cita, en la página 185, yo me había convertido en una de esas cosas inútiles y desechables. Esto me parece más previsible, pero no está mal referirlo. En la página 85 escribe Mortati: los primeros 2 años y medio de nuestro amor entraron prolijamente en 15 cajas. Podría ser hasta el inicio de un poema. El amor, que en el libro funciona como el más puro y sagrado de los sentimientos, se entremezcla profanamente con las cosas, los objetos de la vida cotidiana. Objetos como, y ahora cito, fotos para saber cómo éramos, aparecen parques vacíos, grúas, guantes de lana, pedazo de carne al vacío, gato. Somos una unidad más en esa serie de objetos, somos cosas. Se hizo realidad la maldición del Salmo 115. Salmo 115 quizás es el punto de partida de mi reflexión sobre los medios, las cosas. El Salmo 115 es citado por Marshall McLuhan, el investigador en medios canadiense, o el especialista en medios canadiense, ahora bastante se ha vuelto a leer la obra de McLuhan, y él en un capítulo de Comprender los medios de comunicación, uno de sus libros más conocidos, cita el Salmo 115, donde se maldice a aquellos paganos creyentes en ídolos de oro y plata que ahora somos nosotros esos, nos hemos convertido en objetos. Así que esta literatura que les estoy proponiendo recorrer, muestra que esa maldición de alguna manera se ha hecho realidad, ¿no?
La tercera escritora que quiero citar o que quiero mostrarles es Silvina Giaganti, una poeta de este libro, Tarde en apagarse. El día de su cumpleaños, entonces, el día de su cumpleaños me llamó 11 veces y tomó 11 decisiones distintas. Me sentí una botella que sacaban y volvían a meter en la heladera. Bueno, entonces Giaganti se siente una botella, ¿no? Otra vez el entremezclarse de objetos medianos, objetos cotidianos, objetos reales y el yo, ¿no? Y la persona, ¿no? Por esto es una referencia a Las personas y las cosas, otro libro que me parece que puede marcar una época, de Roberto Espósito, o bueno, marca nuestra época, un libro de Roberto Espósito, aquí se lo ve, del año, yo no lo recuerdo exactamente, del año en 2014, así que un libro bastante reciente, uno de los últimos del prolífico filósofo italiano Roberto Espósito. Bien, la cuarta cita literaria es a quien nos referíamos un ratito, a César Aira, quizás el padre de todas estas de todos estos desarrollos de una literatura vinculada en parte a la vida cotidiana. Escribe al inicio de este libro, uno de sus últimos libros, que se llama El Gran Misterio, empieza así: amaneceres, cajas, sillones, terrenos, torres, obstáculos, taxis, redes, la enumeración de las cosas. La enumeración es una cosa más: oro, cubo, terremoto, perspicacia. Podría seguir indefinidamente. Vaso, agua, pez, rana, camisa, yo. Bueno, quizás no hace falta ya seguir parafraseando o comentando estas citas, porque son absolutamente descriptivas y expresivas de lo que estamos queriendo decir, de la mezcla entre la persona y la cosa, del cambio de lugar y de la importancia que van tomando las cosas en el mundo de la ficción literaria. Por ahí me gustaría terminar este pequeño recorrido que bueno, cuando este texto salga escrito habrá muchísimos más ejemplos, pero de una escritora también joven, una poeta argentina joven, Verónica Yatá, en su libro, lo que tengo por acá, Allá es mañana, que empieza también del siguiente modo, cito: cuando arrojé las cosas al agua, alguien dijo que en el barco había una caja de objetos perdidos. En el colegio también había una caja como esa, y no servía para encontrar lo perdido, sino cosas nuevas. Bueno, espero que hayan disfrutado de este pequeño recorrido por literatura argentina muy, muy reciente, muy contemporánea. Son textos todos de entre 2016 y 2018. Bueno, ya vamos llegando entonces a nuestra relectura de Pablo, pero me gustaría hacer una última excursión, o último excursus, a lo que en realidad finalmente me decidió hace un par de meses a animarme, me animó más bien, más que me decidió, me animó a trabajar la relación entre el discurso salvífico de Pablo y las cosas y los objetos, que fue una lectura. Lo empecé con Fabián, lo deben conocer ustedes, Fabián Ludueña Romandini, y su libro sobre Lovecraft. En ese libro Fabián cita, me costó conseguirlo, pero finalmente lo conseguí, uno de los primeros libros de Michel Houellebecq, que es un libro justamente sobre la obra y sobre la vida de Lovecraft, el escritor norteamericano, cuyo título es Contra el mundo, contra la vida. Aquí está el libro de Houellebecq. Y ahí
Houellebecq le hace una referencia a Lovecraft vinculada a Pablo. Y ahí a mí se me unían en esa cita que ahora voy a leer, en la cita de Lovecraft que hace Houellebecq y relaciona con Pablo, con San Pablo. Me aparecía, en realidad ahí se me encendió una chispa, pues el origen del realismo ontológico, de la ontología orientada a objetos, también es la obra de Lovecraft. Entonces ahí entre el origen Lovecraftiano del realismo especulativo y la relación que hace Houellebecq entre Pablo y Lovecraft, quizás se terminó de armar la idea de esta exposición y de esta ponencia. Leo la cita de Lovecraft. En ese momento los hombres se habrán vuelto semejantes a los antiguos, libres, salvajes, más allá del bien y del mal, rechazando cualquier ley moral, matándose entre sí con grandes alaridos. Creo que remarcar la palabra alarido está muy presente siempre en la obra de Lovecraft, en el transcurso de jubilosos desenfrenos. Los antiguos, liberados, les enseñarán nuevas maneras de aullar, de matar, de descarriarse, y toda la tierra flameará en un holocausto de éxtasis desenfrenado. Mientras tanto, el culto, mediante los ritos apropiados, debe mantener vivo el recuerdo de las costumbres de antaño y presagiar su retorno. Ahí termina la cita de Lovecraft y Houellebecq conecta esta llegada del Gran Cthulhu, o el Gran Tulliu, bueno, las pronunciaciones varían, como una aterradora paráfrasis de San Pablo. Bien, entonces aquí ya tenemos servida la mesa. Por ahí lo último que faltaría sería mencionar que con todo este material, de algún modo con esta mochila cargada de ahora, como diría mi filósofo de cabecera, o mi escritor de cabecera, mi filósofo, Walter Benjamin, con esta mochila cargada de ahora vamos a viajar hacia la carta a los romanos, y ver en esa relectura de la carta a los romanos qué rescates y descubrimientos podemos hacer. ¿Qué nos muestra Pablo de nuevo a nosotros, una generación, ¿no?, las más jóvenes, pero bueno, uno también lleva, mientras piensa, mientras escribe, mientras produce, las preocupaciones de las generaciones más jóvenes, a esta generación preocupada con las cosas, con lo real, con el beso, ¿no?, del personaje, el beso real del personaje de la película de Spielberg. Bien, entonces la idea sería, como dice Benjamin, porque también esta es una exposición que tiene tintes de historia, de la disciplina de la historiografía o de la historia, cepillar la historia a contrapelo, ¿no?, desde el presente, o buscar qué marcas del presente podemos encontrar en la carta a los romanos de Pablo, ¿no? Por eso aquel libro de Mortati resultaba bastante interesante para nosotros, porque era la combinación entre Tácito y la propia experiencia amorosa del personaje en el siglo XXI. Y esa inmersión en Pablo empieza, si uno lee hasta el capítulo 8 de la carta a los romanos, de un modo bastante tradicional en el discurso religioso, y por ahí me gustaría referir al texto al clásico texto de Rudolf Otto. Bueno, lo muestro, tengo la posibilidad del video. Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Yo diría que en términos de lo que nosotros estábamos buscando, de nuestras lecturas, o de la lectura que estábamos haciendo de Romanos, hasta Romanos 8, diría que aparecen más bien
sustantivos del tipo racional. Ahora tengo acá escrita una lista de esos sustantivos. O sea, el modo como Pablo va armando el discurso salvífico es a partir de una idea de una religión racional. Les leo entonces un listado no exhaustivo de los sustantivos usados por Pablo hasta Romanos 8. Virtud, esperanza, tribulaciones, ira, pecado, reconciliación, ley, muerte, temor, don, delito, juicio, condena, gracia, carne, precepto, desobediencia, vida eterna, vida nueva, temor, concupiscencia, espíritu, frutos, salario, el salario del pecado es la muerte, testimonio, caducidad. Fíjense, no hay prácticamente objetos acá. No los hay, podríamos hablar. Carne, pero por supuesto la carne es una metáfora que ustedes conocen muy bien. Es un mundo construido por Pablo de sentimientos y pasiones humanas, leyes, transgresiones y como resultado obvio por la vida y la muerte como límites siempre presentes. O sea, la salvación podríamos decir que pendula entre esos límites. Así hasta Romanos 8. Diría que hay, es constante el uso de estos sustantivos hasta Romanos 8. Prefiero no detenerme en ello, porque justamente nos vamos a detener en tres momentos distintos de la carta a los romanos, y a partir de ahí tratar de sacar alguna conclusión, pero yo les diría que la sensación que tuve al releerla, yo había leído la carta a los romanos con bastante detenimiento, la había estudiado con motivo de mi tesis de doctorado sobre la teología política de la obra de Walter Benjamin. Esta vez fue una lectura donde yo estaba buscando elementos específicos y obviamente bueno, es un texto clásico y es conocido para mí, pero no deja de ser una experiencia nueva cada vez que uno inicia la relectura, y estaba siendo una experiencia bastante rutinaria en este sentido, hasta que en Romanos 8 me encontré con la primera emoción o conmoción de la lectura. Empieza a aparecer algo distinto en Romanos 8, los sentidos perceptivos, las percepciones, y de la mano de ellos la exterioridad del corazón humano. Ya Romanos 8:24 dice Pablo, en efecto, si esperamos algo que se ve, eso no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Yo creo que aquí Pablo llega, es una de las cimas para mí literarias de Romanos. ¿Cómo es posible esperar una cosa que se ve, ¿no? Las cosas visibles no dan esperanza, lo que da esperanza es lo que está más allá, lo que trasciende, lo que no se ve. El fundamento de la esperanza de salvación no es lo visible, sino lo invisible. Pues no hay espera alguna de algo que está presente, sino de lo ausente. Ninguna esperanza de salvación puede sostenerse ni una simple cosa presente, obra de la carne, ya que una de las características de la cosa es su siempre estar ahí. Entonces no hay salvación en la cosa. No hay salvación en la cosa. El discurso salvífico es, y esto es lo que se nota en Romanos, hasta Romanos 8, es muy austero, casi hasta el máxima austeridad en cosas. Sin embargo, con la necesidad de lo invisible, de un más allá, aparece lo extraño, lo inhumano, lo monstruoso, o diríamos lo temible, o diríamos con Rudolf Otto, aparece lo irracional en el discurso de Pablo, de una manera otra vez maravillosa, aparece lo luminoso. Pero también su majestad, su omnipotencia.
todo este power irracional presente en la más racional de las religiones, en el cristianismo, es de lo religioso lo más arcaico, o como leíamos antes en la cita de Lovecraft, los grandes antiguos, los siglos desaparecidos, los cultos antiguos. Quizás esté apareciendo eso, lo inmemorial, en Pablo. Entonces ahí, de la misma manera como Huelebeck, encontramos un vínculo entre Lovecraft y Pablo, y como se muestra en Romanos 8:26, ahí está, aquí les diría fue la verdad primera conmoción de mi lectura, de mi relectura. Dice Pablo: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Bueno, por suerte está aquí escuchando Francisco y seguramente interpretará mejor este versículo, este verso, pero son gemidos indescriptibles, ¿no? El Espíritu intercede por nosotros ante Dios con gemidos indescriptibles, o sea, inaudibles, intraducibles, idioma inmemorial, perdido. Pero Pablo oye, San Pablo siente lo luminoso. Lo animal se mezcla con lo divino en los gemidos del Espíritu ante Dios, quizás rodeados por las bestias deformes de Lovecraft. Como afirma Ludenia Romandini, el multiverso Lovecraftiano necesitó un nuevo mito, ¿no? Así que el ateísmo de Lovecraft se pega muy sugerentemente con el discurso salvífico de Pablo. Pues entonces de la transición que implica el alarido del Espíritu Santo como mediación ante Dios, me encontré con Romanos 9:20. Romanos 9:20 dice: ¿acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Bueno, cuando encontré una vasija que hablaba, una vasija que tomaba el lugar del hombre frente a su fabricante, el alfarero, frente a su hacedor, frente a su creador, o sea, casi como encontrando un cuadrado, ¿no? Una analogía. La vasija es al alfarero lo que el hombre es a Dios, porque en realidad es esa la imagen que está queriendo dar Pablo. O sea, no es que está poniendo la vasija a hablar, pero si uno lo saca de contexto, como indica la técnica benjaminiana, es una vasija que habla. Es una vasija que le dice a su creador: ¿por qué me hiciste así? Imagínense, bueno, eso lleva, yo creo que es la segunda o tercera marca de la perfección literaria de este texto de Pablo, más allá, por supuesto, de todas las características salvíficas, pero es un hombre del siglo I que imaginó una ficción, la de una vasija que hablaba. Por supuesto, no forma parte de nuestra reflexión de hoy, pero por supuesto la creencia de Pablo en la resurrección obviamente está relacionada con la idea de lo fantasmático y con la idea de que una cosa puede hablar. De modo que yo, en este caso lo voy a dejar con la inquietud y con la cantidad de imágenes que pueden surgir de la unión de me sentí una botella que sacaban y volvían a meter en la heladera, y una vasija que le habla a su sorprendido creador. ¿Por qué me hiciste así? Bien, así que esa es la segunda referencia y conmoción de mi relectura, buscando las cosas en Pablo. Y la tercera, tan conmocionante como las otras dos, es por
supuesto ustedes la conocerán, la recordarán, el diálogo de Pablo con el olivo silvestre. Estamos hablando de Romanos 11, 19, y ahí Pablo le habla al olivo y le dice: es posible que pienses. 2 puntos. Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Fíjense cómo el olivo toma el lugar de un yo. El olivo habla, el olivo piensa. Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. O sea, hay un diálogo de Pablo con el olivo, como con algo exterior a él, que es el olivo, y una imaginación de Pablo que pone el olivo a pensar. Así que ese diálogo que va entre 11:18 y 11:24, ahí se da todo el diálogo. Se lo recomiendo para leerlo completo. No lo voy a hacer yo acá para no hacerlo tan largo, pero Pablo trata al olivo de tú, le da consejos. Eso no te da derecho a engreírte, no, advertencia, más que consejos, una advertencia. Le dice tú, no, eso no te da derecho a engreírte contra las ramas. En fin, ahí vemos por tercera vez cómo aparecen las cosas animadas, ¿no? Las cosas animadas, las cosas exteriores al cuerpo del hombre, que se animan, hablan, piensan, ocupan un lugar absolutamente central, diríamos, ¿no? Por las únicas 2 veces, diríamos, porque el ejemplo del espíritu que habla en idioma inaudible, o los alaridos inaudibles e incomprensibles, con Dios, ahí no estamos hablando de una cosa, acá estamos hablando de un olivo y de una vasija, objetos que claramente son objetos medianos, que toman el lugar del sujeto, ¿no? Por ahí volviendo a Baudrillard, volviendo al principio, ya no somos nosotros quienes pensamos al objeto, sino el objeto quien nos piensa a nosotros. Bueno, ya en Pablo del siglo I esas imágenes aparecían como chispas, ¿no? En el medio de ese discurso salvífico y del discurso racional religioso, quizás la más racional de las religiones, como decía Rudolf Otto, aparecen estas iluminaciones, estos relámpagos de cosas que hablan, cosas que piensan, objetos que ya no están perdidos, sino que, como decía Baudrillard, ahora es el objeto el que nos pierde. Bueno, espero hayan disfrutado. Por supuesto, esto implica un desafío para mí de seguir trabajando este tema, y bueno, probablemente en un próximo encuentro pueda exponer alguna profundización de estas lecturas y relecturas de textos contemporáneos y antiguos. Gracias, y bueno, nos estamos viendo.